191, 17 a 19 por Ciudadano News. Lo presentamos entonces a Miguel Ponce, por supuesto, experto en economía, casi nuestro economista aquí en el Interactivo, además experto en comercio exterior. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué alegría estar Qué de nuevo alegría con verte y tenerte también. Buen día, bienvenido, señor. Campeón también. Sí, señor. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Yo también los escucho muy bien a ustedes. Muy bien. Estamos en un día con mucha tensión, ¿no es cierto? La adrenalina de ayer de lo deportivo se transformó en adrenalina hoy para ver qué pasaba con los mercados, ¿no es cierto? Claro. Y bueno, en esto que ustedes denominan segunda fase, que creo que habíamos hablado en su momento de que lo llamábamos fase La Molina, por el Sí. siga, ¿te Siga, acordás? siga. Habíamos hablado con ustedes. Bueno, Sí. estamos viendo que nuevamente están interviniendo, diríamos, manos amigas muy rápidamente para hacer bajar fundamentalmente los dólares financieros. Esto tiene una contracara. En el marco de lo que está más ligado a la economía real, que es el tema del riesgo país, de los bonos argentinos, de los papeles de las empresas argentinas, es decir, los que de alguna manera se adelantan a lo que va a ocurrir con la economía real, ahí las cosas no son tan buenas como en el mercado cambiario para el gobierno. De hecho, Standard & Poor's ha vuelto a poner el riesgo país en el entorno de 1.500, no ha bajado nada, pese a los 70 pesos que habría bajado el blue en estos momentos en las cuevas que se dedican a esto. Y yo diría que también los papeles de deuda argentina y los papeles de las empresas argentinas están cayendo mayoritariamente en Wall Street. Tenía un amigo que cuando veía que el dólar blue entraba a bajar en las pizarras, como se decía antes, me decía, no te comas la curva. O sea, hoy está habiendo una intervención a full, pero cuando dejen de hacerlo, van a empezar a rebotar las cotizaciones de los dólares. O sea, la tendencia en el mediano nomás es a subir. Lo de hoy va a rebotar, obviamente, el resultado lo vamos a ver bien cuando se lancen a la cancha los bancos a comprar dólares o bonos para dolarizarse contra los puts. Acordémonos que el presidente, en algo que algunos interpretaron casi como un negociado a cielo abierto y otros como una mala praxis, anuncia que el miércoles van a salir a reemplazar los puts. ¿Y esto qué implica? Si yo soy banquero y hago lo mismo que hizo el Macro y otros 3 bancos, ¿no es cierto? Que el día lunes cambiaron esos puts, porque tienen derecho, se los vendieron al propio Estado que los había emitido, y pese a lo cual el gobierno lo trató de golpista, particularmente al Banco Macro, que fue el primero, luego vinieron 3 más, y esto no puede ser leído inocentemente, ¿no es cierto? Me parece que es importante que tengamos en cuenta la reacción, qué es lo que está pasando y cómo de alguna manera este mecanismo tan particular por el cual, por ejemplo, a los productores de Mendoza, yo le compro en los dólares, le tomo al exportador a valor de oficial, le pago el valor oficial, me doy vuelta y después lo vendo al contado con liqui, es casi una doble estafa. A eso además hay que restarle las retenciones, con lo cual la diferencia es mucho mayor. Es decir, el productor de la zona recibe sus dólares en valor oficial sin las retenciones, y cuando va a comprar, por ejemplo, los fertilizantes para la próxima cosecha, los tiene que pagar en valor del blue o del contado con líquido del MEP, muchísimo más, ¿no es cierto?, en una situación que claramente a esta altura parece que sería injusta, ¿no? Es un panorama económico complejo, ¿no? Y de mucha especulación para varios actores. También está el tema de la liquidación de la cosecha, que no termina de llegar, Miguel. Que ¿Pero el por gobierno qué? quiere. Claro, pero ¿por qué? La especulación ahora es que la brecha se achique. ¿Por Claro. qué? Porque entonces al productor que hoy tiene guardado su
capital, digámoslo, en los silobolsas, lo liquidaría por el temor a que siga bajando y entonces termine cobrando menos. Yo creo que hay una situación que la hablamos contigo, me tocó vivirla en carne propia ahí en 25 de mayo, donde fui a dar una charla en pleno núcleo sojero de la provincia de Buenos Aires, donde los últimos 200 kilómetros antes de llegar fui flanqueado por silobolsas. Nunca había visto tanto. Y las alternativas que me planteaban ellos de por qué lo hacían eran tres. O se producía la baja de impuestos que le había prometido el gobierno y el secretario Vilela, que terminaron echando, o por otro lado, el famoso dólar blend 2080 era cambiado por el dólar Fernet, ahí cerca de ustedes, en Córdoba, esto es 70-30, la mezcla de Fernet. Un Fernet medio fuerte, pero sí. Como te tachaban la primera y te tachaban la segunda, les quedaba la tercera. Y la tercera era precisamente esperar una devaluación importante, la misma que está esperando el Fondo Monetario, la misma que cualquiera que analiza que el tipo de cambio está retrasado, está esperando. Y entonces uno dice, bueno, se está dando en el campo un proceso tan particular que el campo es uno de los sectores que más crédito saca, crédito subsidiado, porque prefiere usar esos pesos que luego va a tener que pagar antes que liquidar la cosecha que la tiene disponible. ¿Por qué? Porque está convencido de que después, con la devaluación, en función del rango de devaluación que espera, va a poder repagar ese préstamo y encima le va a quedar una diferencia. Por eso los números que andan dando vuelta ya no es acerca de la devaluación. Todos entienden de que la devaluación es inevitable. De hecho, el run es que en Wall Street ya le han picado el boleto a Caputo y a su programa, y que de alguna manera esta situación llevaría a un cambio en el equipo que podría, algunos hablan de Schwarzenegger, otros hablan de Reidel, el jefe de gabinete, otros hablan de Spert, llegando con qué en la mano, llegando con la unificación, levantamiento del cepo y una devaluación. El debate no es si va a haber o no, sino cuándo y a cuánto. Claro. ¿Cuánto es el numerito que tendría el dólar oficial? Y aquí algunos hablan del dólar, el dólar de la baña hoy estaría en 1.790, 1.800, otros hablan de la cifra de 1.400, algunos más prudentes dicen que tendría que ir a 1.300, pero en todos los casos es una devaluación importante. Llevado a la economía real, esto significa cómo se evita el pass-through, es decir, el pase a precios de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar. Por eso no es casual que el día viernes, antes de viajar, Caputo se haya reunido con los formadores de precios, fundamentalmente de alimentos. Y les dice, muchachos, traten de no actualizar, entre comillas, más los precios, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Y sobre eso último, Miguel, y sabemos que también está corto de tiempo, y desde ya agradecerte muchísimo este contacto, queríamos poner el foco para dejar alguna opinión más que tiene que ver con que el 86% de los argentinos, con este dato digo, el 86% de los argentinos no llegan a fin de mes. Bueno, es una locura. Una locura total, pero además ya empieza a darse situaciones de mucha angustia entre los propios vecinos. Cualquiera que en Buenos Aires vive en un edificio de propiedad horizontal sabe que la deuda que ya empieza a darse del pago de las expensas origina situaciones de incomodidad cuando te encontrás en el ascensor con alguien que no paga, o si vos estás retrasado con el tipo que está pagando y te mira torcido. O sea, ya empieza a afectar hasta las relaciones cotidianas esta situación de que los niveles de endeudamiento sean los que son, y que cada vez que aparece el informe del Observatorio Social de la UCA siempre nos traiga a una situación de más agravamiento. Ahora encima está, al haber entrado y hasta el gobierno prometernos secar la plata, se está diciendo que el nivel de ajuste va a ser superior y que estamos en un tránsito muy acelerado de aquella etapa de recesión a esta etapa que ya estamos viviendo de depresión económica, que es todos los sectores productivos con
con luces rojas, diríamos, en rojo, pero a lo cual hay que agregarle el hecho de que golpea ya en la depresión, a diferencia de la recesión, golpea directamente sobre el empleo. Y como lo dijimos la última vez que charlamos con ustedes, y ahora lo confirmamos, hemos pasado de aquel tiempo en el cual se adelantaban vacaciones, después empezaron a suspender horas extras, luego se levantaron turnos de producción y ahora hemos entrado al tiempo de los telegramas de despido. Y esto es una preocupación muy fuerte porque nos va a llevar de nuevo, obviamente el proceso de desocupación es un proceso que tiene un impacto social, inclusive en los aumentos de inseguridad callejera, ¿no? Sí. Bueno, un panorama realmente complejo, ¿no? Lo que se viene, pero muy bien sintetizado, Miguel, con lo que estabas ahí bien diciendo, el tema de los telegramas. Muchas gracias. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así o que por lo menos se atempere. Habría que claro. tratar de buscar aferrarnos a la política de reducción de daños. Con eso me contento. Sí, nos contentamos todos. Chocar lo menos posible. Es como que el Titanic se dé un raspón, pero no se hunda, pero bueno, que se quede machucado ahí el casco nada más, pero bueno, que pueda seguir, completar el viaje. Gracias, Miguel. Un abrazo enorme. Gracias siempre por sumarte al interactivo. Un abrazo muy grande. La palabra aquí entonces en el interactivo del ingeniero Miguel Ponce, experto en economía real y comercio exterior. Bueno, análisis económico de la realidad, un poco de esta fase 2, de esta especulación que hay, explicado quiénes son los actores metidos, qué se dice en Wall Street de la Argentina, qué se dice del plan Caputo. Ya le han cortado el ticket, dijo Miguel, fuerte la expresión, al plan Caputo, y toda esta nueva etapa que arranca, según el gobierno, nueva etapa que arranca a partir del día de la fecha de este lunes. Sí. Dame una pausa, digo, que volvemos con más interactivo. Dale. Círculo Político.